Ahí pongo a grabar. A ver. Ok. Bueno, habíamos quedado en ver experimentalmente esto que habíamos mencionado. Vamos a ver si nos sale con Python, si no, vamos con matemática, que me siento más cómodo, pero vamos a empezar por ahí. A ver si esto... anda. Déjenme mirar antes de compartir. Esperen. Bueno, estamos lentos hoy. Ok, bueno. Acá, antes de estropearlo, quería compartirles qué es esto. Bueno, acá quiero hablar de aplicaciones, ¿sí? Entonces acá quería mostrarles un ejemplo de aplicaciones de lo que estuvimos charlando ahora, de Fourier y de la transformada discreta de Fourier, que es la idea de poder eliminar ruidos que a veces aparecen en señales, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá, bueno, acá voy a elegir una cantidad de puntos, que es una potencia de 2, grande, porque, digamos, podemos aprovechar que el algoritmo es muy eficiente, FFT. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, agarrar una señal, les cuento primero, que acá no lo documenté mucho, pero voy a agarrar una señal que después podemos cambiarla por un polinomio trigonométrico. ¿Sí? Pero pensemos esto. Uno agarra una función periódica que no es un polinomio. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, esta función que era 1 sobre 1 menos 3 quintos de coseno de 2πt, que es una función racional trigonométrica, digamos, es un cociente de polinomios trigonométricos. Pero no es un polinomio. Bueno, entonces uno plantea que esa señal la va a evaluar en cada uno de estos 4.096 puntos que se obtienen del intervalo 0,1 con paso 1 sobre 4.096. ¿Sí? Entonces, la S va a ser la señal, que es la evaluación de X en esos tiempos. Entonces, vamos a correr esto. Ahí está. Bueno, ¿y qué vamos a hacer acá, en esta parte? ¿Se está viendo todo esto? Porque yo acá, mi teléfono está medio muerto.
No veo Sí, si... se ve. Sí, Se sí. ve, se ve. Perfecto. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Muchos de ustedes están haciendo biometrías, así que entienden qué estoy haciendo acá. Voy a agarrar voy a simular un ruido. ¿Qué es un ruido? Una señal gaussiana vamos a pensar esto, antes de pensarlo como ruido, que por ahí es algo más difícil de elaborar. Imagínense que yo mido lo que vale x de t en cada tiempo t, pero esa señal la mido con algún cierto ruido, con algún cierto error, porque mi instrumento de ninguna manera es perfecto. Entonces tengo un error que le voy a sumar, que es este r, que es un vector que en cada elemento de la muestra voy a sumarle un cierto error que tiene media 0 y dispersión 2. Y voy a generar entonces una gaussiana por cada observación que haga. Por cada muestreo que haga de la señal, voy a sumarle un ruido, un error, que es este R de acá. Entonces, mi señal ruidosa va a ser la señal exacta más el ruido que tenga. Entonces, lo que trato de hacer en esta notebook es comparar qué pasa con estas señales. ¿Sí? Entonces, acá lo que grafico con esto es, por un lado, el S, la señal pura, que es esta de acá, en un periodo me da esto de acá, y la señal con ruido. El ruido fue suficientemente intenso, vamos a correr esto, ahí está, como para que casi no se vea nada. Ustedes de esto, fíjense, la señal varía entre, qué sé yo, 0,7 y 2,5. Y acá tengo esto sumergido en una señal que va de menos 7,5 a 7,5, y acá uno perdió completamente lo que era la señal. Si uno dice, bueno, acá yo tengo que ver algo, no, esto está sumergido en ruido. Mis observaciones fueron tan malas que que el ruido del instrumento hizo que se perdiera completamente la señal. Pero vamos a ver que esto no es así, si uno lo mira en Fourier. ¿Está bien? Entonces acá lo que voy a hacer es transformar Fourier de la señal, del ruido, y de la señal con ruido. ¿Sí? De los tres. Y voy a graficar sus espectros. Bueno, acá estoy haciendo FFT de S, de R y de SR. Ahora, estos van a ser números complejos, un vector complejo. ¿Sí? Entonces lo que voy a graficar son sus valores absolutos. Lo que se llama el espectrograma. ¿Está? Cuando uno hace Fourier, lo que está calculando es el espectro de la señal, muchas veces, se lo llama así, como uno cuando calcula los autovalores de una matriz lo llama el espectro. Acá le llamamos el espectro de la señal a su transformada de Fourier. Y lo que vamos a hacer es graficar el módulo. ¿También? Son números complejos para saber cuáles son importantes y cuáles no. Entonces, hago eso. Ahora ahí hago en subplots los gráficos de cada uno de estos. Este tarda un poco. Ahí lo hizo. Entonces vemos, acá casi no se distingue, de los 4096, solamente los primeros, ¿sí? El 0, el 1 y un poquito más, o sea, en realidad tiene infinitos coeficientes de Fourier no nulo, porque la función no es un polinomio trigonométrico. ¿Está bien? Pero lo que vemos es que son tan dominantes los de baja frecuencia que casi son 0 los que están por acá. Esto no se ve, pero estos no son 0. Son muchísimo más chicos. No sé si se acuerdan, pero en esta señal los exponentes decrecían como 3 a la menos k. Entonces, decrecen exponencialmente. Entonces, solamente los de muy baja frecuencia son los que importan. Mientras que el ruido que introdujimos, que es una gaussiana que en cada muestreo es una gaussiana distinta, digamos, independiente de las anteriores, con lo cual, en este caso, lo que vemos es lo que se conoce como ruido blanco.
¿Está bien? El ruido blanco, ¿qué es? Es una señal que cuando uno hace el espectro de frecuencias, cuando uno transforma Fourier, lo que ve es que todas las componentes son más o menos del mismo tamaño. ¿Está bien? El ruido blanco, el nombre viene de que si uno considera colores de distinta frecuencia, ¿sí? Del rojo al violeta, que el color de una onda electromagnética tiene que ver con la frecuencia, ¿sí? Entonces uno mezcla frecuencias o colores distintos de todo el espectro, lo que obtiene es luz blanca. ¿Tá? Entonces ese es el origen del nombre. Uno dice ruido blanco cuando en todas las frecuencias tengo más o menos las mismas amplitudes. Ahora, en la señal ruidosa, en la señal que le suma el ruido, lo que ven es que, si bien tengo componentes en todas las frecuencias, las componentes de Fourier son muchísimo más chicas que las de la señal. ¿También? Lo que pasa es que son muchas, están distribuidas por todo el espectro, de frecuencias bajas a frecuencias muy altas, pero de amplitud chica. Pero esa suma de amplitudes chicas hace que la señal sea importante. Entonces tenga acá, cuando lo miro en el tiempo, la señal está sumergida en ruido y no puedo distinguir nada. Pero cuando lo miro en su espectro, veo que el ruido en realidad tiene componentes de todas las frecuencias, pero muy chicos. Entonces acá vamos a hacer el proceso de filtrado. ¿Qué va a ser el proceso de filtrado? Voy a multiplicar, hice Fourier. Tengo Fourier de la señal, Fourier del ruido, Fourier de la señal con ruido. Yo no voy a hacer trampa. Voy a usar la señal con ruido. ¿Sí? Voy a usar la otra para comparar. Pero uno en la vida real no sabe cuál es la verdadera señal. Solamente sabe la señal ruidosa, la que adquirió con un dispositivo y viene con el ruido incluido, que es del medio ambiente, del ruido, del mismo dispositivo, de la transmisión, ¿está bien? Entonces yo voy a agarrar la señal ruidosa y voy a tratar de recuperar la señal original. Entonces lo que voy a hacer es un proceso de filtrado. Como yo sospecho que, o sea, hay muchos filtros posibles, yo solamente quería mostrarles uno, pero como yo veo que mi señal tiene componentes en baja frecuencia, ¿qué quiero decir con esto? Que los primeros coeficientes, los primeros CK, son importantes y después rápidamente se hacen cero. Y aunque no sea un polinomio trigonométrico, lo puedo tratar bastante bien como un polinomio trigonométrico. Mientras que por otro lado, el ruido, sé que es algo que tiene no demasiado grandes, pero componentes en todas las frecuencias. ¿Sí? Entonces es por eso que me aparece esta señal así. Fíjense que acá es del orden de 5.000 o de 2.000 las amplitudes de la frecuencia de la señal, de las coeficientes de Fourier, mientras que acá son del orden de 300. Son muchísimo más chicas, y acá se ve cuando hago la suma. Pero, digamos, están distribuidas así, por eso que la señal es en valores importantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por una función que vale 1 en los extremos. Esta función, paro de compartir por un ratito, yo tengo en las frecuencias, tengo desde la frecuencia 0, la frecuencia 1, la frecuencia 2, hasta la frecuencia n-1. Y acá tengo esas alturas, ¿sí? Y por acá tengo además el ruido, que son un montón de... Bueno, lo que voy a hacer es agarrar un W que valga. Mi W va a ser una función que valga 1 acá, en las bajas frecuencias. En las bajas frecuencias están en las dos puntas, ¿eh? Recordemos eso. Porque acá estaba el C-1, que también es una baja frecuencia. Que fíjense que el C1 y el C-1 juntos forman el A1 y el B1. Entonces las bajas frecuencias están en las dos puntas y las altas frecuencias están en el medio. Entonces voy a elegir algo que haga, esto sería el caso extremo, pero yo en realidad lo que voy a hacer es lo que se llama un filtro gaussiano, que es
acá poner una función que nunca se haga 0, pero que sea una cosa así, que sea, valga 1 cerca de las puntas y valga casi 0 en el medio. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿eso qué le va a dar? Más peso a las bajas frecuencias y menos peso a las altas frecuencias. Eso es lo que se llama un filtro pasabajos por, digamos, razones obvias. Cuando uno, si tiene un equipo de audio y ustedes tienen los controles de graves, agudos y medios, como tenían en algunos amplificadores, o un ecualizador, digamos, unos deslizadores y uno con esos potenciómetros deslizantes le da más intensidad, puede hacer un paso abajo, un paso alto, un paso medio, digamos, diciendo en dónde, qué frecuencias quiere que sean predominantes. Acá lo que estamos haciendo es elegir las frecuencias bajas y eliminar las altas. ¿Por qué? Porque uno espera que, si bien va a perder información, el filtrado obviamente no me va a reproducir la señal correcta, lo que tiene ruido y lo puedo eliminar un poco, pero no voy a hacerlo nulo. Entonces lo que voy a hacer es una gaussiana. Fíjense que esto es la función exponencial negativa, y acá tengo una cuadrática, que vale 0 en i igual a 0 y en i igual a n. Es decir, en las puntas este exponente se hace 0, y en otros casos va a ser grande, significativo, y va a ser un número negativo. Entonces la exponencial de un número negativo va a ser muy chica. Si ustedes no lo hice, me olvidé de hacer eso, graficar el WI, lo que van a ver es un dibujito parecido al que habíamos visto recién. En las puntas va a valer casi 1, y en el medio va a valer casi 0. ¿Eh? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es el filtrado? Es multiplicar FSF, es Fourier de la señal filtrada, algo que voy a hacer ahora. Entonces, lo que voy a hacer es, agarro la señal, la transformada de Fourier de la señal ruidosa, esta del tercer gráfico, ¿sí? Y la voy a multiplicar por algo que vale 1 en las puntas y 0 en el medio, o casi, digamos. Y entonces, eso lo que va a dar es papel predominante en la nueva señal, eso va a ser la transformada de Fourier de mi señal filtrada. Entonces voy a hacer esto. Bueno, y me va a dar error por vaya a saber qué. Ah, ¿no corrí este? No, no corrí este. Ahí está, WDI. Y ahí hizo la transformada de Fourier de esto. Voy a graficar su valor absoluto, porque obviamente también van a ser números complejos. Grafico su valor absoluto, y lo que veo es que se parece a esto. Es difícil de saber, porque esto tiene componentes que no son nulas, y acá tengo otras componentes que no son nulas, pero que no se ven porque en este gráfico, por ahí habría que hacerlo en escala logarítmica, para que se distinga bien. Acá tengo 5000 y acá debo tener, qué sé yo, valores chiquititos, con lo cual no se ve bien. Estos números son tan grandes porque, recordemos que los coeficientes de Fourier están multiplicados por n, y n en este caso es 4096. ¿Está bien? Bueno, por ahí en un gráfico logarítmico las cosas serían un poco mejor. Y ahora lo que voy a hacer es graficar. Hago la antitransformada de mi señal filtrada y la comparo con, acá sí voy a usar la señal, acá sí estoy haciendo trampa, estoy usando la señal verdadera, y comparo lo que obtuve, ¿sí?, en un caso y en el otro. Está claro que perfecto no es, pero para tener una función, una señal sumergida en ruido que no podía distinguir nada, y obtener esto, es un logro significativo. ¿Está bien? ¿En qué se basó esto? En que yo tenía una señal que tenía solamente componentes de baja frecuencia, y le sumé un ruido que tiene componentes en todas las frecuencias, no demasiado importante, pero sí en todas las frecuencias. Y eso hace que lo pueda filtrar. ¿Está bien? Por supuesto que puede ser al revés, puede ser que yo tenga una señal en una determinada frecuencia y le sumo componentes de baja frecuencia, puedo filtrar al revés, digamos. Acá se abre un universo que lamentablemente llegamos sin tiempo a discutirlo, pero toda la noción de filtrado tiene que ver con esto. Me gustaría que se queden con la idea, los detalles, después subo esta, que no es muy
interesante, subo esta notebook para que puedan jugar y puedan ver qué se hizo. Les recuerdo que para los detalles de programación, hablen con Santiago. Yo simplemente lo uso para ver la matemática que me interesa. ¿Está bien? Esto es lo que les quería mostrar de filtrado, pero ahora quiero, antes, ver si hay alguna pregunta de esto, antes de pasar a lo que habíamos dicho. ¿Qué pasa si uno tiene una señal con solamente un polinomio trigonométrico con determinados coeficientes y hace transformada de Fourier, transformada discreta de Fourier con n grande igual a 100, 10.000, 20.000, y qué pasa con los coeficientes que obtiene? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿La recuerdo? ¿Lo pasé Sí. rápido? Sí. Perdón. O sea, vos con la transformada de Fourier lo que buscás es eliminar todo ese ruido, ¿no? Exacto, exacto. Esta es una de las aplicaciones, hay infinitas aplicaciones, pero una de las aplicaciones que uno puede considerar como, digamos, de las importantes de Fourier, que al analizar el espectro, uno puede decir que una señal que inicialmente, si uno ve esto, dice acá no hay nada, esto es puro ruido. Y sin embargo hay información ahí adentro, y si uno sabe cómo tratarlo, lo puede obtener. ¿Está bien? Claro, y después, o sea, vos hiciste la transformada y, o sea, eso en sí no te da mucha información. O sea, recién cuando haces la antitransformada podrías ver si obtuviste una buena Exacto, representación. exacto. Ok, Sí, ok, sí, la ok. información. Bueno, a veces la información está en el espectro, ¿no? Digo, eh, cuando uno, digo, ya sería meterse en química y en cuántica con estas cosas, pero cuando uno dice, el espectro, lo que seguramente ustedes entienden por el espectro, o sea, cuando uno mira la luz que emite una determinada sustancia, digamos, que está a temperaturas altas, y uno ve que hay linitas que no aparecen, o sea, como que fueron, esa luz de esa determinada frecuencia fue absorbida, eso es una huella digital de qué sustancia se trata. ¿Está bien? Entonces en el espectro, en ese caso, está la información que uno quiere. Puede saber exactamente de qué sustancia se trata, por qué líneas están absorbidas en la luz que debería emitir un cuerpo, digamos, ideal, un cuerpo negro, a determinada temperatura, tiene que emitir con una determinada intensidad. Y hay frecuencias muy, muy determinadas que no aparecen, que fueron absorbidas. Y eso tiene que ver con qué sustancia es y qué línea del espectro está. Entonces la información ahí está en el espectro. Bueno, no importa el comentario. Y yo, Sí. una preguntita de esto es, ¿qué tan lo mismo es hacer la antitransformada y armarte el polinomio trigonométrico y evaluar, o sea, la aproximación? Debería ser exactamente lo mismo. Ok, Sí. ok. Lo que pasa es que vos podías extrapolar. Yo solamente con la antitransformada recuperé en los mismos tiempos. Cuando armes el polinomio trigonométrico, vas a tener los valores en valores intermedios. Claro, pero en teoría esos mismos puntos están presentes en el polinomio. Sí. Genial. Bueno, y lo que quería hacer es, déjenme, bueno, acá vamos a ir, me llevo esto, que ahora lo vamos a cambiar. Después les voy a mandar la buena, esta la voy a estropear un poco. Acá vamos a poner distintos valores de n. Y acá voy a poner, en vez de... Copio porque me olvido la sintaxis, tengo que pensar, así que
Bueno, acá voy a poner un n, distintos n. Por ejemplo, como hemos dicho, 16. ¿Sí? Bueno, y acá voy a poner un polinomio trigonométrico. Chiquito. Qué sé yo. Vamos a aprovechar esto que está escrito. 1 menos 0,6 más 0,5 por, bueno, vamos a poner esto. Voy a poner todos cosenos. ¿Por qué? Para tener solamente A's y no tener B's en su desarrollo. ¿Está bien? Después vamos a poner frecuencia 2, o sea que es 4pi, y vamos a poner uno más, qué sé yo, 0,7 por frecuencia 3, o sea 6pi. ¿Está bien? Entonces tengo 3 coeficientes de Fourier, ¿no? Que son todos en coseno, o sea sería el A0, A1, A2 y A3. ¿Sí? Entonces voy a tener desde el C-3 hasta el C3. ¿Están de acuerdo con esto? Bueno. Entonces, voy a correr esto y voy a correr esto. Evalúo en estos 16 puntos esto. Y ahora voy a calcular, que ya me olvidé la sintaxis, NP, FT, FFT. NP, FFT, FFT, DS. Y acá está. Voy a hacer una cosa. Los voy a dividir por n. ¿Puedo hacerlo así? Para que se vea que quedan igual. Bueno. Miren los 16 coeficientes que me quedaron. Acá, bueno, podríamos... Fíjense, el primero me quedó un 1. Ese 1 es el C0, que es perfectamente el A0. ¿Sí? Este es el C1. ¿Está bien? Y el C1 me quedó menos 3 por 10 a la menos 1. O sea, 0,3 es este. Más una parte imaginaria que es 10 a la menos 17. Es decir, redondeando, esto es prácticamente real, porque la parte imaginaria es nula, ¿sí? Y me quedó 0,3. Bueno, ¿quién es el A1? El A1 me quedó menos 0,6. ¿Por qué este me quedó 0,3 y este 0,6? Porque este es el C1. Y el C1 y el A1 están relacionados por, uno es el doble del otro, cuando son, digamos así, recordemos eso. ¿Se acuerdan de eso? A ver, esperen que lo escribo acá. El A1, ¿sí? Es el C1 más el C menos 1. ¿Está bien? Entonces, ¿y por qué no me...? Si yo te dije que era... acá no me toma el látex. Bueno, ¿qué voy a hacer? Con esta máquina no se puede.
Bueno, no importa. Ustedes entienden esto. Es la suma de estos dos. Y fíjense, el C-1, ¿dónde está? En el último. Y que también es menos 0,3. Y fíjense que la parte imaginaria es justo la contraria, la de signo contrario, a la parte imaginaria del C1. ¿Está bien? Y eso es razonable porque como los A son reales, esta suma tiene que compensar la parte real con la parte imaginaria, la parte imaginaria de uno con la parte imaginaria del otro, y eso tiene que terminar. Tenés un corchete en lugar de la llave, yo no veo nada. Ah, sí, tenés razón, qué vista. Ahí, gracias. Bueno, entonces ahí tenemos eso. Entonces, como, fíjense, ¿dónde está el C-1? En el último. Y el C1 en el segundo, porque el primero es el C0, el segundo es el C1. Entonces, cuando sumo estos dos, la parte imaginaria se cancela y me queda 0,6. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿dónde está este 0,5? Bueno, acá tengo 2,5 por 10 a la menos 1, más parte imaginaria chiquitita, esto es menos 0,25. Y acá está también 0,25, con la parte imaginaria esta conjugada de esta. Con lo cual, cuando sume a 2, C2 más C menos 2, me va a dar este 0,5. ¿Y este 0,7 dónde está? Bueno, exactamente lo mismo, este 0,35, con parte imaginaria chiquita, y el 0,35 que tengo acá, cuando lo sume me va a dar 0,7. ¿Sí? Y eso va a ser el A3. Bueno, esto fue para n igual a 16. ¿Qué pasaría si pusiera n igual a 8? Que todavía me sobra, ¿no? Porque esto era, el n chiquita era 3, 2n más 1 es 7. Entonces con 8, fíjense todos los demás. Todos los demás son prácticamente 0. ¿Sí? A ver si me puedo acordar cómo era esto. Cómo, a ver, esto de con formato. Acá era. A ver. Me protestó. ¿Qué hice? Me olvidé un paréntesis acá. No, no era eso. Bueno, debo tener un Python viejo, o estoy metiendo la pata, si alguien me dice, o tengo un Python viejo y ahí ya no sé qué hacer. Si no, con el NP Round también te lo... ¿Me lo corta? Ok. Sí. Gracias. Y después, no sé, hay que poner decimals, que no sé cuál es. ¿Cómo? Que después va coma decimals y... bueno, ahí ya lo tengo bien. Ahí ya está. Fíjense que tiene parte imaginaria 0. No es 0, pero es 10 a la menos 17, así que prácticamente es 0. Entonces, a ver, pero round, no, perdón. Sí, no, quiero que me dé algunos decimales. ¿Cómo es la sintaxis? ¿Me decís? Coma decimals igual y la cantidad de decimales que querés. Decimal, ¿así? ¿Singular? No, con la décima. Igual a la cantidad de decimales que quiero. Supongamos que ponemos 3. Ahí está, buenísimo. ¿Está bien? Entonces, este 0,3 con este 0,3 se van a sumar y me va a dar el menos 0,6. Este 0,25 con este 0,25 se van a sumar y me va a dar el 0,5 y este el 0,35. Y todo lo demás ceros. Acá puse n igual a 8. Si pongo n igual a 6, ahí sí va a haber lío. Porque 6 es menor que 7, ¿no? Bueno, obviamente, pero yo tengo 7 coeficientes significativos acá.
en la versión exponencial, ¿no? Y entonces fíjense que este 0,7 de acá debería estar mal. No, está bien. Ah, porque es a 0. No, perdón. Vamos a poner n igual a 5. Me confundí yo, porque justo es a 0, y se acuerdan que cuando empezaban a solaparse, me empezaba a dar en este caso el C3 más el C-3, que es justamente el A3. Si hubiera tenido consenos, ahí sí. Pero ven, acá se empieza a dar cualquier cosa, da 0,6 y 0,6. ¿Sí? Ese 0,6 y 0,6 es porque, digamos, sumó estos dos y los dividió por 2. Hizo el promedio de estos dos. Entonces ahí es que empieza a funcionar mal. Pero si yo pongo 8, bueno, es el que hicimos recién, acá me dan los 3 primeros bien, de los 4 primeros bien, después un montón de ceros, y después los últimos 3 bien. ¿Sí? Lo que tiene que dar. Si pongo n igual a, no hace falta que sea en potencia de 2, porque digamos, no estamos mirando eficiencia. Y entonces acá completó con ceros en el medio. Pero acá tengo el A0, o el C0, digamos, el CU1, el C2, el C3, 0, 0, 0, 0, 0, acá el C-3, el C-2 y el C-1. Y puedo poner más, puedo poner 12, y lo único que voy a obtener son más ceros. Pero ninguna otra cosa más. ¿Está bien? Claro, digo, a mí creo que lo que me pasaba antes era que no me cerraba que den siempre los mismos números de los coeficientes porque, o sea, al tener n distintos, teníamos tiempos distintos, entonces también xj distintos y x sombreros distintos, y que eran los que se usaban para sacar los coeficientes, los x sombrerito acá. Pero creo que lo que pasa es que se mantiene la relación entre los x sombrero y el n. O sea que Exacto. cuando aumentás el n dividís por más y te quedan la misma relación. Sí. Exactamente Claro, eso. ahora sí. Hay unas preguntas. Se ve que no puede, creo que vino N justamente como lo empleamos nosotros, que es distinto a lo que hace FFT. Claro, bueno, yo con respecto a la normalización, o sea, vi que no divide por n el Python, probé y era la fórmula sin dividir por n, ¿sí? Que es distinto a lo que yo escribí en el apunte y digamos que no lo inventé yo, está en muchos libros eso, de ahí lo saqué. Pero hay distintas normalizaciones, como dijimos en la clase pasada. Uno podría poner acá en la FFT cuando uno pone, acá no le puse opciones, pero si uno pusiera, déjenme mostrarles esto. Si yo acá en FFTDS pusiera normalización, y acá uno ponía de ortogonal, orto de ortogonal, entonces acá hay que dividir por, no sé si hay que poner, dividir por la raíz cuadrada, si no me equivoco. ¿Ven? Tuve que dividir por la raíz cuadrada de n. Porque acá los coeficientes están, o sea, la formulita de la suma está dividida por 1 sobre raíz de n. ¿Para qué? Para que la transformada del Fourier y la transformada inversa mantengan la norma, sean una transformación ortogonal, que el vector x y el vector x sombrero tienen la misma norma. ¿Está bien? Eso se usa muchas veces, o es de interés en algunas
aplicaciones. Igual es una normalización, ¿eh? ¿Por qué tenemos que dividir? Lo que les quiero decir es que si bien es una pavada, uno tiene que tenerla en cuenta, porque si no puede hacer cosas terribles. Si no hubiéramos tenido en cuenta, o sea, si hubiéramos hecho otra cosa, no nos hubiéramos dado cuenta acá que eran los coeficientes de Fourier, nos habían pesado números distintos porque en realidad estábamos dividiendo mal o no estábamos normalizando. Entonces, uno tiene que tener cuidado con la normalización, pero no es nada más que dividir por la potencia de n que corresponda. ¿Está bien? La definición estándar de FFT del Python, que no es la misma que la de otros, por ejemplo, la matemática no lo es. La matemática es dividiendo por n esta y sin dividir por n la antitransformada. ¿Está bien? Acá es exactamente al revés. Porque no hay ninguna, o sea, hay diferentes, si ustedes lo wikipedian esto, van a ver que en teoría de señales se usa una normalización, en ciertas otras aplicaciones de ingeniería se usa otra distinta, entonces depende, digamos, de la comunidad qué definición de transformada de Fourier usa. ¿Está bien? Es eso nada más. Bueno, ¿alguna pregunta más? Igual, ya la clase que viene podemos ir revisando no solamente esto, sino todos los temas, así que nos vamos preparando para el prefinal, así que bueno, digamos, tenemos más oportunidades de decir alguna cosa sobre esto. ¿Algo más en la clase de hoy que quieran ver? Sí, profe, ¿me escuchás? Sí. Yo quería ver una cosa, si no te molesta, donde pusiste fft.fft y podés ponerle un shift después, escribirle el comando shift para ver, quiero ver si hace lo que pienso que va a hacer. ¿Esto? ¿Acá? Sí, 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 ahí, justo ahí. Sí. ¿Y No, qué no, querés? está bien ahí, escrito así como está y antes de que arranques a poner los parámetros, poner shift, o sea, No, la palabra shift. no sé. Ahora te la escribo en el chat. Listo. Porque casi no te... Ah, shift. Sí, 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 sí. ¿Esto vos decís en dónde? Ahí donde Franco. Ahí donde estabas antes, después del segundo FFT. Sí. Acá punto shift. Ahí mismo. No, sin punto. ¿Qué Así. punto? Oh, De cualquier una. cosa. Sí. ¿Escribí bien? O invertí, suelo invertir las cosas. Ah, no, creo que no le tenés que poner la norma ortogonal. Ok. Bueno, ahí igual de otra cosa porque estamos haciendo la raíz de n, pero creo que lo que está haciendo es ponerlo en orden, ¿no? Porque antes Ah, está estaban bien, en está cualquier bien. orden. Sí, pero espera que divido o no divido, divido por la norma. Vamos a dividir por n, empezamos por ahí. No, no dividamos por nada. A ver si nos damos cuenta que... no sé qué es esto. No me doy cuenta. No, es que la idea del shift era ponerlos en orden, porque antes estabas poniendo en cualquier orden el A0, tipo te ponía creo primero el A0, después todos los Sí, positivos, después todos los negativos. sí, Y debería ir igual no es... invertido. Claro, ¿No? es... El orden, o sea, esa es la FFT cruda, los escupe así. Después vos podés reordenarlos. ¿Está bien? Sí. ¿Y si lo dividís por 2n+1? Porque algo así comentó Santiago. Ah, bueno. En este caso 12 más 1, bueno, directamente por 7. Vamos a ponerlo así a mano. No, tu n es 12. O sea, no sé Ah, si y cambiás. es... Claro.
Eso, la verdad, 2n más 1, esperen que me olvidé el coso, mucha práctica con matemática, Bueno, lo que me resulta raro, esto no es un problema de normalización, porque aparecen números que son, ninguno es 0. Entonces no son los coeficientes, algo... A ver, yo la verdad que no me doy cuenta acá qué es esto, qué es lo que uno hace cuando no sabe, googlea. Acá dice que lleva la frecuencia 0 al centro. Sí, en principio las debería reordenar. Pero no sé por qué no se está dando eso tan raro. No sé. Bueno, digo, lo sé hacer así brutamente. Hola. Bueno, no sé qué pasó. Hacer estas cosas me complica. Bueno.